saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios se enojó contra él, diciendo: si hubieras golpeado 5 o más veces, hubieras derrotado a los sirios hasta acabarlos. Demos gracias al Señor. Padre, te damos toda gloria, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. Padre, gracias. Ministra nuestra vida, ministra cada corazón en esta gloriosa hora, en el nombre de Jesús. Puede tomar asiento. Voy a estar ministrando bajo el tema: no te detengas. Dile a alguien: no te detengas. La porción bíblica que hemos leído narra la historia de Eliseo y el rey de Israel. Dice la palabra donde leímos que cuando Eliseo estaba para morir, le da una orden al rey de Israel y le dice: toma las saetas y golpea la tierra. Y dice la palabra de Dios que el rey de Israel golpeó 3 veces y se detuvo. El problema cuando nos detenemos, cuando ponemos obstáculos a la palabra que Dios nos ha dado, cuando no creemos que Dios tiene el control y que es sumamente poderoso para hacer todo lo que ha dicho, es que tendemos a poner un stop y a pararnos cuando debemos continuar. No importa la situación que tú estés atravesando en tu vida, tú tienes que entender que la persistencia unida de la mano de Dios es lo único que provoca un milagro en tu vida. Nadie ha obtenido nada en la tierra ni en ningún lugar si no ha sabido ser persistente y no ha sabido resistir hasta que obtenga aquello por lo que está pidiendo. El rey de Israel se detuvo. Estamos viviendo en una generación donde la gente tiene muy poca persistencia. Si nos vamos a la palabra de Dios, la mujer sirofenicia persistió hasta que recibió su milagro. Hay gente que comenzaron a clamar por sus hijos y se detuvieron porque vieron que el muchacho empeora. Y su fe comenzó a menguar mientras ven que el muchacho empeora. Sin embargo, la solución es: mientras ves que el muchacho empeora, ora más. Mientras ves que la situación aprieta, busca más. Porque mientras más difícil está la situación, más cerca está tu milagro. Él golpeó 3 veces y se detuvo. Y dice que el varón de Dios se enojó y le dijo: si hubieras golpeado más veces, hubieras derrotado a los sirios totalmente. Entonces tenemos que entender que nuestra persistencia unida a la voluntad de Dios es lo que provoca un milagro. Si los pastores que están en esta casa no hubieran persistido y resistido, esto no estuviera de pie. Si yo no hubiera persistido en clamar a Dios, mi hija no estuviera ahí parada, porque yo no podía tener hijos, más hijos. Cuando fui a clamar a Dios, me entré en un ayuno y le dije al Señor: hasta que no me des hijos, no salgo de este ayuno. Al tercer día un ángel descendió, me abrió, me operó y agarró un cuaderno y me dijo: ¿cómo la quieres? Y yo le dije: quiero que tenga el cabello más largo que yo, quiero que sea blanca, quiero que cante, quiero que tema a ti desde el vientre. Parece pequeña pero tiene 20 años, nunca se ha apartado del Señor, es súper inteligente, es la adoradora de la iglesia. Pero si yo me hubiese dicho: no, simplemente no puedo tener hijos y ya. No, Ana se fue al templo y le dijo a Dios: derramé mi alma delante de Dios, y estaba decidida a que Dios le diera hijos. Le decía a su esposo: dame hijos o me muero. Era una determinación, y tú tienes que tener una determinación. Mi vida cambia porque cambia. Voy a ver la gloria de Dios o voy a ver la gloria de Dios. Voy a terminar la palabra del Señor. Porque nuestra victoria va a depender un 50, un 60% de Dios y el resto de tu persistencia. La gente que arrebató milagros en los tiempos de Jesús: Bartimeo el ciego. Bartimeo, si se queda callado, se queda ciego. Dile al que está a tu lado: el que tiene el problema es el que grita. El que tiene el problema es el que grita y el que busca la solución. A Bartimeo le decían: cállate, pero el que estaba ciego era él. A él le decían: no sé, pero el que estaba ciego era él. Y él siguió
yo haga. Que reciba la vista. Y recibió la vista. Ahorita el pastor decía que el Señor le había dado la palabra de que iba a dar victoria o a bendecirlo como tanta vuelta le diera a un lugar. Y él decía, si yo hubiera sabido, si la persona hubiera sabido, todavía estuviera dando vueltas. Entonces el rey de Israel no sabía. La situación es que tú no sabes cuál es el día de tu milagro. Y comenzaste a creer, pero a los 10 días te detuviste y tal vez el día número 11 era el día de tu milagro. Y comenzaste a clamar a Dios, pero desde que sentiste la guerra te paraste, pero el milagro estaba justo después de la guerra. Mi alma alaba al Señor. ¿Cuánta gente se ha detenido a pocos metros del oro? Hay una historia de un hombre que comenzó a excavar oro, compró excavadoras y comenzó a excavar y excava y encontró algo de oro, pero ya no encontraba más oro, y dice que él se detuvo y vendió las excavadoras a un chatarrero. Cuando el chatarrero le venden las excavadoras, él hace así y va y busca a un experto y le dice: ¿por qué esta persona acabó tanto y no encontró oro? Vamos a inspeccionar la tierra. Y el que sabía de eso le dijo: escúchame bien, estás a 1 metro del oro. Y el chatarrero encontró oro, que se hizo multimillonario, y el otro dijo: aprendí la lección de mi vida, me paré después de muchos años de excavar a solo 1 metro del oro. ¿Sabe qué quiere? Ha dicho que si hubiera seguido un poco más, si hubiera golpeado un poco más, si hubiera creído un poco más, te lleva el milagro. Claro. Pero se detuvo. Y Dios está llamando a una generación que no se detenga. Busca a Dios sin detenerte. Créele a Dios sin detenerte. No que ya está pasando el tiempo, que ya Dios no lo va a hacer. Créele a Dios que puede ser hoy. Créele a Dios que puede ser mañana. No te detengas. Y hay gente que se detiene, se para, simplemente dice: el milagro no va a acontecer. En una ocasión me toca ir a una iglesia a ministrar. Esa iglesia tenía 2 miembros, no era una iglesia. En mi estructura parecía una iglesia, tenían silla, pero 2 personas. Y fui a ministrar a ese lugar casi por 5 meses todos los domingos. Ella me llamaba y me decía: nadie viene y necesitamos una palabra. Y yo era la única que iba. Y yo, bueno, allá va. Un día ellos se meten en un ayuno, las 2 personas, diciéndole al Señor: si nos confirmas, abandonamos esto, porque ya tenemos 5 años aquí creyéndote a ti y no pasa nada. Ni un loco ni nadie se convierte. Y ese día yo llego, y cuando yo llego, el Espíritu Santo me da una palabra y comienzo a hablarle acerca de resistir. Y recuerdo que Dios me da una palabra y me dice: diles a ellos que si se rinden ahora, no van a ver la victoria que yo tengo para ellos. Y cuando la persona se me acerca, me dice: pastores, que son 5 años y ni una alma, 2 gente, era el esposo y ella y los bancos. Y yo recuerdo que le dije: mira algo, yo no regreso a este lugar sin que este lugar esté lleno. Y me fui. Cuando a los 2 meses ellos me llaman a buscar de nuevo para predicar. Cuando yo llego, el lugar está lleno de personas. Y digo: y por fin la iglesia lo respaldaron. Después de 5 años. Sí, por fin las iglesias lo respaldaron, digo yo. ¿Y de dónde invitaron tantos hermanos? Y cuando yo ministro, digo: pastores, ¿cómo usted logró que las iglesias lo respaldaran? Porque ustedes los 5 años ahí regaban una carta de invitación y ninguna iglesia iba a respaldarlo. Ahí no hay gente. Y ella me dice: pastora, le queríamos dar la sorpresa. Al otro día de que usted se fue, aquí comenzó a llegar gente. El primer grupo que llegó de 20, luego llegaron 15, y en 2 meses tenemos 78 personas. Todas esas personas son de la congregación. Sí. Oiga, ellos se iban a detener justo antes de que la lluvia ya venía de camino. Se iban a parar cuando el milagro estaba a la vuelta de la esquina. Es por eso que tener persistencia, aguantar y esperar puede provocar un cambio grande en tu vida. En Oseas, la palabra de Dios dice en el libro de Oseas: dolores de mujer encinta le vendrán porque es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer.
Cuando usted se detiene al punto de nacer, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? El milagro va a acontecer después del día más duro de toda tu vida. Dios se aparece, Jesús, a resucitar a Lázaro después de 4 días de muertos. Dios se aparece a darle hijo a Abraham cuando ya estaba casi muerto y Sara había perdido toda esperanza. Porque así es Dios. Él va a probar tu resistencia. Y si tu resistencia es fuerte, vas a esperar el milagro. Cuando todo se pone más duro, es cuando Dios aparece. Por eso usted no debe detenerse. Los ministerios que hoy están de pie. Mire, cuando Dios me llamó, me habló de que iba a hacer cosas grandes. Y hay gente que me llama y me dice: pastora, tengo 5 años en proceso y ya yo creo que Dios se olvidó de la promesa que me hizo. Digo, 5 años. Y no es que todos pasan muchos años en procesos, pero la persona me dice que tiene 5 años, como que tiene una multitud de años impresionante, como que ya se le acabó la esperanza y la fe y es demasiado tiempo. Y yo recuerdo que le dije a alguien cariño, porque me estaba diciendo: no, pastora, lo que pasa es que Dios está cumpliendo toda la promesa que le hizo y es algo lindo, todo acelerado. Digo, criatura, pero yo tengo 22 años en proceso. O sea, yo tengo 22 años esperando la promesa de Dios, 22 años creyéndole a Dios, 22 años resistiendo el proceso. Y hay gente que le están clamando a Dios por un milagro y están desesperados porque el milagro se está tardando 2 años. Y esta generación tiene que entender que la persistencia va a provocar que Dios se incline a ti y escuche tu clamor. Aleluya. La palabra de Dios dice: pacientemente esperé a Jehová. Yo quiero que usted repita esta palabra: pacientemente. Pacientemente. ¿Y qué hizo Dios? Se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del lodo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mi paso y puso un nuevo cántico en tu boca. No se llora para siempre, no se sufre para siempre, no se pasa calamidades para siempre. El proceso tiene fecha de vencimiento, pero hay que seguir golpeando hasta que Dios abra la puerta. Hay que esperar hasta que Dios diga esa obra. Y cuando Dios entiende que llegó el momento, por eso dice la palabra de Dios en Proverbios 21:31, que el caballo se alista para la batalla, pero de Jehová es la victoria. Y no es que somos caballos, pero usted tiene que irse alistando para cuando llegue el día de su victoria, decirle a Dios: yo estoy dispuesto y estoy listo. Cuando Dios te diga: llegó la hora. Cuando Dios te diga: voy a hacer lo que te dije. Cuando Dios te diga: te voy a prosperar. Señor, hay gente que está orando para que Dios restaure su hogar. Para que Dios restaure su hogar. Quieren que Dios restaure su hogar. Su esposo, su esposa se fue y quieren una restauración. ¿Y saben qué están haciendo? Orándole a Dios. No están sanando. Y algunos, cuando si Dios viene y obrara y trayera restauración, la ruptura para atrás es inminente, porque tienen todas las heridas abiertas y se están preparando para recibir a alguien con el ojo de la desconfianza y para decirle: te fuiste, me abandonaste, pasó esto, y para estar con el reclamo. Como consecuencia, Dios no te responde. ¿Por qué? Porque tú tienes que prepararte para la batalla. El soldado se alista para la batalla antes de que Dios le dé la victoria. De la rabia interna que tienen, le están diciendo a Dios: restaura. ¿Para qué? Dios no restaura aquello que se va a romper de nuevo. Dios primero necesita ver una sanidad interna. Señor, tráeme a mi hijo para la casa, se me fue para la calle. ¿Para qué? Para que lo tires para la calle de nuevo, insultándolo y diciéndole que no sirve, que no vale nada. Necesita restaurarte internamente, y que cuando tu hijo regrese comiences a verlo con el ojo de la fe y a decirle: tú eres un adorador, y a decirle: tú eres un bendecido, aunque el muchacho parezca el diablo, pero tiene que decirle: eres un hijo de Dios, eres bendecido. Pero Dios viene y lo trae de la calle, y ahí están los padres. Eso no sirve para nada, es un estorbo. Ese muchacho es un problema. ¿Qué estás haciendo? ¿Te lo va a traer Dios de nuevo para que lo sigas envenenando? Pues déjalo allá afuera.
cuando sanamos, cuando nos preparamos para la victoria. Gente que Dios le dice te voy a prosperar y ellos están esperando que Dios les envíe dinero, pero no se saben manejar en lo poco. Quieren ministerio, no se preparan tampoco. Quieren que Dios lo use en grande, pero en la iglesia donde están no están sirviendo ni para servir. Entonces quieren ver la gloria de Dios. Y el caballo se alista para la batalla. Se alista para la batalla antes de que Dios le dé la victoria. Hay que prepararse para el milagro. Si cuando Dios viene donde Sara, aunque Sara se ríe por incredulidad, Sara le hubiese dicho a Dios, no, ya no lo mande que me muero de parto. He conocido personas que tienen 15, 18 años orándole al Señor por mi hijo, y cuando Dios le da la palabra, van y se me acercan algunos y me dicen, pastora, Dios me habló a través de tal persona que me va a dar un hijo, pero yo creo que ya yo no lo quiero. Porque es que yo cuando viera a los médicos dicen que es peligroso, que ya yo a mi edad la presión. Señor, ¿usted cree que Dios es capaz de darle un hijo para que usted lo mate la presión? El mismo Dios que agarró una vieja y le puso un muchacho en el vientre, el mismo Dios que va a agarrar la presión, que va a agarrar todo lo que tenga que agarrar. El diagnóstico médico es uno y el poder de Dios es otro. La Biblia dice que Sara recibió fuerzas. ¿Sabe lo que quiere dejar dicho eso? Que hay gente que yo no sé por qué Dios me da esa palabra. Hay gente que tiene 20 años clamando por un muchacho. Sí, y el milagro venía al año 22. Pero pasados 18 años el médico dice, después de los 50, la mujer estaba enterrada que viva, se salió con un cáncer. Ella dice, no, ya yo pasé el límite de la tierra. Pero el límite de Dios a los 90, Sara estaba pariendo. Mi papá es demasiado poderoso, señores. Tenemos un Dios que usted puede estar con una cáscara de vieja por fuera y por dentro Dios la pone 9 en un segundo. Entonces, yo no sé si usted me está entendiendo. Es que hay que creerle a Dios el punto. Yo tengo mis hijos ahí, yo le digo al Señor, si tú lo mandas, yo lo largo. Claro. Así es. Cuando usted le está creyendo a Dios y el tiempo pasa, el tiempo es para aumentar la fe. Dios le dice a través del profeta, si no te hubieras detenido, ya el milagro venía de camino. Y hay veces que ya Dios viene con el muchacho, el ángel ya tiene el despacho hecho, la firma hecha, y cuando viene bajando dice, hay un problema. La que iba a recibir el milagro, el que iba a recibir el milagro dice que ya no puede con el milagro. Y como aquí nada se desparrama, Dios solo te da aquello que tiene capacidad para recibir. Dice ahora mismo, ella dice que no tiene capacidad para recibirlo. Y como hay gente esperando el milagro, olvídese del detalle que Dios es demasiado poderoso. Usted tiene 100 años y Dios le dijo que va a parir paro. Su palabra debe ser, si lo tiraste yo lo pago. Que el médico va a decir, eso es lo que va a decir el médico, pero nuestro Dios no se equivoca. Nuestro Dios no se equivoca. No te detengas. No te detengas. Nos tenemos que preparar para la batalla, pero Dios es que da la victoria. Hay gente que ha aflojado el ayuno cuando ya Dios venía de camino a responder. Si Daniel hubiese aflojado el ayuno a los 10 días, recibe respuesta. Si lo afloja a los 15, si lo afloja a los 16, pero Daniel estaba decidido a que se le diera respuesta. El profeta decía, sobre mi guarda estaré y velaré hasta ver qué se me va a responder tocante a mi queja. Cuando le dice a Dios, aquí estoy yo, allá los hermanos son testigos que tenemos un trayecto en la obra del Señor. Y yo le decía todo el tiempo, hermano, nos estamos preparando para un mover de Dios y una avalancha muy fuerte de crecimiento. Y yo no voy a tener tiempo de darle los estudios. Y se lo daba de manera acelerada los estudios. Y los hermanos me escuchaban por oírme. Porque algunos decían, pero la pastora tiene 10 años con ese tema ya. Y yo le decía a los hermanos, y si en este año Dios no comienza a manifestar su gloria, ¿qué haremos el año siguiente? Seguirse preparando. Intentar conquistar el mundo de Dios. Y si el año siguiente Dios no respondió, ¿qué vamos a hacer el año siguiente? Seguir esperando a Dios. Y si cruzó el año y Dios no respondió, ¿qué vamos a hacer el año siguiente? Seguir esperando a Dios. ¿Hasta cuándo lo vamos a esperar? Hasta que tengamos el milagro. Hasta que tengamos el milagro. Y el año pasado le dije yo, hermanos, como le digo todos los años,
Este puede ser el año que Dios comienza a hacer todo lo que prometió. Así que organícense, porque no voy a tener tiempo de estar acá más que los domingos en la iglesia. Y algunos hermanos se reían porque yo se lo decía todos los años. Yo, como el caballo, me estaba preparando para la batalla, porque mi jefe me dijo que había una batalla y que él me iba a dar la victoria. Y no importa el tiempo que se tomara, ese día, ese fin de año fue diferente. Porque ese fin de año el Señor me dijo: te levanto hoy y se mueven de aquí a un lugar grande y la gente va a correr de todas las naciones. Digo, hoy. Yo le dije a los hermanos: bueno, hermano, dijo que hoy, así que prepárense, que nos mudamos de aquí y va a haber un corredero y organiza un equipo aquí, un equipo acá, un equipo para atender esto. Nos preparamos para una expansión grande. Estoy hablando con un equipo de 5 personas, que lo dividí en 5 equipos de agua. Éramos 5 personas en una marquesina. Sí, yo estoy hablando como que estoy hablando con una multitud. Y digo, tú eres equipo 1, equipo 2, tú te vas a encargar de esto. Y aquí yo digo, yo no sé a quién vas a guiar, pero eres el líder del equipo 1. Porque yo estoy siguiendo una orden que Dios me dio. Comienza a manifestar su gloria. ¿Qué haremos el año siguiente? Intentar conquistar el mundo de Dios. Y si el año siguiente Dios no respondió, ¿qué vamos a hacer el año siguiente? Seguir esperando a Dios. Y si cruzó el año y Dios no respondió, ¿qué vamos a hacer el año siguiente? Seguir esperando a Dios. ¿Hasta cuándo lo vamos a esperar? Hasta que tengamos el milagro. Hasta que tengamos el milagro. Y el año pasado le dije yo, hermanos, como le digo todos los años, este puede ser el año que Dios comienza a hacer todo lo que prometió. Así que organícense, porque no voy a tener tiempo de estar acá más que los domingos en la iglesia. Y algunos hermanos se reían porque yo se lo decía todos los años. Yo, como el caballo, me estaba preparando para la batalla, porque mi jefe me dijo que había una batalla y que él me iba a dar la victoria. Y no importa el tiempo que se tomara, ese día, ese fin de año fue diferente. Porque ese fin de año el Señor me dijo: te levanto hoy y se mueven de aquí a un lugar grande y la gente va a correr de todas las naciones. Digo, hoy. Yo le dije a los hermanos: bueno, hermano, dijo que hoy, así que prepárense, que nos mudamos de aquí y va a haber un corredero y organiza un equipo aquí, un equipo acá, un equipo para atender esto. Nos preparamos para una expansión grande. Estoy hablando con un equipo de 5 personas, que lo dividí en 5 equipos de agua. Éramos 5 personas en una marquesina. Sí, yo estoy hablando como que estoy hablando con una multitud. Y digo, tú eres equipo 1, equipo 2, tú te vas a encargar de esto. Y aquí yo digo, yo no sé a quién vas a guiar, pero eres el líder del equipo 1. Porque yo estoy siguiendo una orden que Dios me dio. Cuando de repente nos cae la avalancha, que están ellos vueltos locos, pastora, ¿qué hacemos? Digo, ustedes tenían que estar listos, porque yo les di la instrucción y ustedes están al frente del batallón ahora mismo. Y ha llegado el Señor, que yo estoy en la iglesia los domingos y la pastora me dice: pastor, estamos manejando demasiadas personas, necesitamos ayuda. Digo, y que la expansión ya viene, la segunda obra ya se está preparando todo para levantarse, así que organícense, que no tengo tiempo para pararme y esperar el paso de ustedes. Ahora corren o corren. Porque si el caballo se prepara para la batalla y cuando suena la corneta de guerra, el caballo dice: pero yo no aprendí a correr rápido. Cuando llegó la hora de que Dios te dice: ahora corre, usted tenía que estar entrenado para correr hace rato. Señores, y hay personas, y esto se lo voy a decir con todo el respeto, y no sé por qué Dios me entra por esa parte, que Dios le dice: te voy a dar un hijo, un ejemplo. Y esa persona sabe que pasa de los 35 años, no bebe ácido fólico, no bebe vitamina E, no tiene ropita comprada, está creyendo. Cuando va a dar a luz o sale encinta a los 58, el médico le va a decir: usted tiene deficiencia de ácido fólico, deficiencia por normal de la edad, ya la tiene. Pero si estaba preparando el cuerpo para una promesa, debió comenzar a tiempo. Bueno, tengo 40, yo me voy a mantener nítida, porque yo sé que mi milagro viene de camino y yo tengo que tener fuerza para empujar. Y Dios va a poner su parte, pero Dios está viendo que usted está preparando la tierra. Dios está viendo que usted está creyendo. Dios está viendo que usted le está diciendo a Dios: yo me estoy preparando para el milagro.
mudamos al local donde estamos, la hermana Adriana es testigo, que parece un play, eran 30, y los hermanos decían que pastora, digo, pero si Dios me está hablando de una multiplicación y yo no tengo una vasija, ¿dónde voy a meter la gente? Porque primero tú le presentas a Dios la capacidad de recibir y luego Dios derrama. Si la mujer con la vasija no busca vasija prestada, el aceite no comienza a fluir. Usted tiene que prepararse para lo que viene. Prepárese para el milagro, prepárese para la provisión, prepárese para cuando Dios le entregue lo que le va a entregar. Puedes detener, porque detenerse es no estar preparado, no estar listo, no creer que Dios lo puede hacer. Hay gente que está orando por esposo, por esposa. Tú le preguntas cómo son los hombres, no sabe, pero hay muchísimos libros que dicen cómo son los hombres. Cómo los hombres, qué espera un hombre de una mujer, que la Biblia dice que una mujer debe ser para un hombre. Y tú le preguntas al hombre, ¿cómo son las mujeres? Mujeres son todas diferentes, sí son diferentes, pero tienen patrones muy parecidos, como que algunas cuando están en su vida no se aguantan ni ellas mismas, y hay que saber cómo lidiar con ellas. Y si usted se agarra un libro de cómo son las mujeres, usted se va a dar cuenta que la suya no está tan loca, simplemente que usted no sabe cómo funcionan. Y cuando usted va a comprar un carro y usted no sabe manejar, mínimamente usted debe hacerse un cursito de manejo, pero no que me manden el carro, después yo me voy a ver cómo lo arreglo. No, pues eso tiene su situación como consecuencia. Se casan y a los 3 días se están matando. Yo no entiendo ese hombre y yo no entiendo esa mujer. Y tú lo escuchas hablar y simplemente la mujer está actuando como mujer y el hombre como hombre. Nada extraño tiene, ningún problema. Ay, que diferente a mí. Digo, claro, ella tiene cabello, no tiene lo que tú tienes adelante, ella tiene otra cosa, ella tiene pecho, tú no tienes pecho, ella tiene mal trasero, tú totalmente diferente. Totalmente. ¿Qué querías? ¿Que fuera uno igual que tú? Porque ay, que mi esposa es muy diferente a mí. ¿Qué querías? Un hombre. Pero los hombres se parecen mucho. Y las mujeres también se parecen mucho, son muy similares. Se sientan a hablar y se sienten en compañía. Ay, a mí me pasa lo mismo, a mí también. Prepárese para la provisión, prepárese para cuando Dios le entregue lo que le va a entregar. No te puedes detener, porque detenerse es no estar preparado, no estar listo, no creer que Dios lo puede hacer. Hay gente que está orando por esposo, por esposa. Tú le preguntas cómo son los hombres, no sabe, pero hay muchísimos libros que dicen cómo son los hombres. Cómo los hombres, qué espera un hombre de una mujer, que la Biblia dice que una mujer debe ser para un hombre. Y tú le preguntas al hombre, ¿cómo son las mujeres? Mujeres son todas diferentes, sí son diferentes, pero tienen patrones muy parecidos, como que algunas cuando están en su vida no se aguantan ni ellas mismas. Y hay que saber cómo lidiar con ellas. Y si usted se agarra un libro de cómo son las mujeres, usted se va a dar cuenta que la suya no está tan loca, simplemente que usted no sabe cómo funcionan. Y cuando usted va a comprar un carro y usted no sabe manejar, mínimamente usted debe hacerse un cursito de manejo. Pero no que me manden el carro, después yo me voy a ver cómo lo arreglo. No, pues eso tiene su situación como consecuencia. Se casan y a los 3 días se están matando. Yo no entiendo ese hombre y yo no entiendo esa mujer. Y tú lo escuchas hablar y simplemente la mujer está actuando como mujer y el hombre como hombre. Nada extraño tiene, ningún problema. Ay, que diferente a mí. Digo, claro, ella tiene cabello, no tiene lo que tú tienes adelante, ella tiene otra cosa, ella tiene pecho, tú no tienes pecho, ella tiene mal trasero, tú totalmente diferente. Totalmente. ¿Qué querías? ¿Que fuera uno igual que tú? Porque ay, que mi esposa es muy diferente a mí. ¿Qué querías? Un hombre. Pero los hombres se parecen mucho. Y las mujeres también se parecen mucho, son muy similares. Se sientan a hablar y se sienten en compañía. Ay, a mí me pasa lo mismo, a mí también. Y por eso hay gente buscando uno igual a él y andan por ahí con Esteban con Sebastián. Bendito sea Dios. ¿Me entiendes? Esteban con Sebastián. Porque se entienden. Y Juana con Juanita, porque son iguales. No, usted, el hombre y la mujer, Dios lo hizo diferente. Usted está esperando pareja, busque. La mujer que ora, hay un libro buenísimo. El hombre que ora. ¿Cómo son las mujeres? Estudie para que después no le agarre la máquina de sorpresa y te vuelto loca porque no sepa cómo manejar. ¿Cómo son los hombres? Ah, pero es que los hombres reaccionan de esta forma, así, así. Y hay mujeres incluso, y no sé por qué Dios me pone a hablar esto, que dice, yo no entiendo por qué mi marido cuando yo me le niego y se pone furioso y se pone rabioso. ¿Sabe por qué? Porque el hombre tiene un sistema diferente a la mujer, que cuando usted no le dio comida, ese hombre le va a entrar internamente un
Y por ahí dice la palabra que el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hombre con hambre se come atún en coba. Entonces usted es la responsable de que su pareja no tenga hambre. ¿Ya vieron? Bendito sea Dios. Y en la casa no se cocina nada más cuando usted quiere comida. Pastor, y los varones están callados. En la casa se cocina cuando la familia necesita comer. Y hay mujeres que dicen, no, que yo no tengo hambre. Pues no, mujer sabia. pero usted tiene que cocinar para su familia. Después vienen dando gritos, pastora, que una Dalila se llevó el pollo. Una Dalila no, ese pollo andaba con hambre, por ahí encontró maíz. Claro. Porque Satanás aprovecha la debilidad del ser humano. ¿A quién Satanás le ofrece comida? Al que tiene hambre. Porque el hombre saciado desprecia el panal. Cuando usted está harto, a usted le pasan un pollo con yuca y cebollita y usted dice, ah, Dígame. yo quisiera. Hablando como tú una costeña, ¿vieron? Pero no. Entonces tenemos que tener sabiduría. No puedes detenerte. Prepárate para lo que Dios te va a dar. La gente pierde lo que Dios le dio por falta de sabiduría. Este hombre perdió la oportunidad de tener una gran victoria. Hay gente que está perdiendo la oportunidad de un milagro. Hay gente que Dios le ha dicho, te voy a levantar en grande, y no se está preparando. Gente que Dios le dijo, voy a usarte, y usted no está sirviendo en la iglesia, no está limpiando bancos, no está limpiando sillas, no está ayudando a sus líderes. Usted no va para parte, usted se va a quedar sentado ahí porque usted no se está listando para la batalla. Dios le dijo, vas a ser pastor, acércate al pastor. Pastor, yo estoy al servicio. Quiero ver, quiero aprender, quiero que me enseñe, quiero que me instruya. ¿Qué hay que hacer? Lavar los baños. Arrancamos por ahí. Por ahí, claro. Por ahí. Yo así. Porque yo en la iglesia dejé de limpiar la silla los otros días porque ya la agenda no me lo permite. Pero no fue que la solté así, busqué a alguien y le dije, mira, encárgate de este trabajo porque ya mi agenda no me lo permite. Pero hay gente que quiere que Dios lo levante, quiere que Dios lo use. Llegan tarde al templo, culto de oración no están, de ayuno no están. ¿Dónde está para el servicio? Tampoco. Pero voy a ver la gloria de Dios y tengo promesa de Dios. Ese caballo no se está preparando para la batalla y no va a tener victoria en ninguna batalla. Entonces Eliseo se enoja y le dice, tú debiste haber seguido golpeando. Debiste haber seguido haciendo lo que se te mandó a hacer. Si los pastores se hubieran detenido y ese día entregan el local a otro pastor, pues simplemente hubiera pasado que cuando el otro pastor tomara el local, de repente en 3 meses iba a estar lleno y la gente iba a decir, mira, pero el problema lo tenía el pastor que estaba, porque a este se le llenó desde que entró. La situación es que el que estaba flojo a 1 metro del oro. Y se dan mucho esos casos. Vienen y ponen otro pastor y la obra creció. Oye, pero creció. Simplemente si el otro hubiera aguantado 2 meses más, ya la victoria estaba de camino, ya la victoria estaba despachada, ya lo que Dios tenía para ti estaba ahí. Entonces no te puedes detener. Yo quiero que usted se ponga de pie, que vamos a orar.